un espacio de, sobre todo en este caso, de contención, de escucha, y esto que es porque es ese momento preciso. Algo ahí, porque bueno, nosotros apostamos a que hay algo del fantasma trastabillado, ha hecho ahí como un movimiento que por ahí aparece la angustia. Cuando eso no pasa, bueno, uno va por la vida. ¿Mm? ¿Qué otras cosas podríamos decir? Profe, uno no, sí. Yo me había imaginado con urgencia algo nada que ver. Yo pensé que en urgencia, en el sentido de ir a la institución, por ejemplo al hospital, porque, no sé, a las 2 de la mañana una mujer toda golpeada va al hospital y ahí la tiene que atender un psicólogo, o sea, como sí, que eso también, pero eso sería más pero eso yo pensé que era de urgencia, no es nada que ver, ¿no? Sí, es lo que estamos hablando. Las dos son urgencias. Pero digo, no es que algo, yo no me lo relacioné a algo psicótico y eso. Es que la urgencia puede ser una eso. descompensación psicótica, puede ser un brote de angustia, puede ser un intento de ingesta, bien, un intento de bueno, una ingesta hay que ver después, ¿no? Si es un pasaje, puede ser una crisis de angustia que hace que alguien realmente crea que se está muriendo y que no puede respirar y que está haciendo un infarto. La diferencia es que hay psiquiatras, ¿no? En urgencia ahora. En los hospitales Antes no había por ahí. No siempre, las guardias psiquiátricas siempre son psiquiatras. Lo que a veces pasa es que son guardias pasivas. Uno capaz está 12 horas en la institución y 12 horas uno está en guardia pasiva, te llama. Eso lo contaban las chicas. Sí, porque en general las guardias, salvo en el IGA, que a veces tampoco. Siempre la guardia es un lugar único del hospital. Es, no sé si alguno de ustedes estuvo alguna vez en la guardia del IGA. Yo hace poco, y no tenían atención a las 24 horas psiquiátrica, era por guardia pasiva. Claro, por eso, es guardia pero es pasiva. Lo que quiere decir es que el psiquiatra se lo llama. Hay alguien ahí que recibe. Hasta las 20 claro, horas por hay eso. un psiquiatra permanente. Por eso. Pues es guardia pasiva. Entonces, alguien recibe y si examina que esta urgencia es para un psiquiatra, en general se trabaja de dupla. Entonces, si no sé, yo soy la psiquiatra y yo la psicóloga, nos llaman y ahí vamos. Uno tiene que estar en disponibilidad. No te puede ir a una fiesta, un casamiento o estar en la otra punta de Mar del Plata. Estás disponible. Puede ser que te llamen o que no te llamen. Pero, digamos, esas son las urgencias. Pero bueno. No sé por qué íbamos a eso. Bueno, la urgencia es eso. Es algo que urge y es algo de lo agudo. Lo que no puede esperar. ¿No? Porque cuando pensamos en la urgencia subjetiva, es esto, bueno, alguien pudo pedir un turno, pudo esperar, pudo hacerse a la cita, ¿no? Hay algo que urge pero no tiene que ser inmediato. Que no es tan agudo, que no está quemando. Claro. Lo cual no quiere decir que una persona ya sacó el turno y algo pasa y llega primero acá que acá. Claro. Y capaz uno le pregunta y dice, yo tenía turno para ver a la psiquiatra mañana. ¿No? O puede ser que sea al revés, que venga una persona con una urgencia subjetiva y después tenga una compensación. Sí, totalmente, eso uno nunca lo sabe. Después no lo sabe. Profe, una consulta. Capaz no viene al caso, pero me quedó ya resonando de la charla con los residentes y ahora otra vez. El tema de la guardia pasiva, ¿por qué esa posibilidad para los psiquiatras y psicólogos? No sé, eso es como algo que esté estilado y la verdad que desconozco por qué. Yo por ahí pensaba quizás en porque la rama. en general la mayor cantidad de guardias no son de tipo psiquiátricas en urgencia. La verdad que no sé. Yo cuando estaba en el hospital era pasiva. Yo creo que en algún momento igual en el día hacían activa a los chicos, porque me acuerdo que se quedaban a dormir en el tanque en mi época. Quizás lo pasivo en el regional haya quedado como efecto de la pandemia. La verdad que eso habría que... Después le voy a preguntar a Luis. En el HPC siempre los psiquiatras, ellos pasaban primero por una residencia de un año en clínica médica todos, después empezaban todos a ir a sus especialidades, no sé, cirugía, cardio, psiquiatría, y una vez que se entraba a psiquiatría siempre la residencia era pasiva. La guardia. Sí. Y también costó que entendieran que los psicólogos teníamos que, digamos, fue un espacio que puntualmente ahí lo tuvimos como que nosotros plantear, como que bueno, nosotros queremos estar, porque era, ay, ustedes qué suerte, no, nosotros queremos estar, es un lugar que tenemos que estar, son duplas de trabajo, bueno, en general son escenas como muy espectaculares que además al principio a uno un poco lo impresionan, ¿no?
impresionan a uno y impresionan a toda la guardia. Sí, sí. ¿No? Pero por ahí el psicólogo y el psiquiatra lo pueden manejar Y la mejor. idea es que sí. se supone que sí. Pero digo, son como escenas como muy así ruidosas. Entonces, bueno, siempre si uno arma como dupla de trabajo, es mejor. Bueno, ¿qué otras cosas pudieron ir pescando? En cuanto a las preliminares, Silvestre decía que esa es una expresión que fue introducida por Lacan, que para él estas entrevistas son anteriores a toda entrada en análisis, es necesario primero esta entrevista preliminar. Que bueno, no implican la demanda de análisis, que quizás se queden solamente en la preliminar porque depende de qué sujeto se implique en lo que está trayendo. Y que no haya transferencia ahí, ¿no? Es una de las características. Porque en un principio puede ser que diga que el problema es del otro, vengo porque mi marido, porque mi padre, o como decía en el ejemplo, que ella quería que citaran al marido, a la pareja, a la que el psicólogo le dijo que no, y sin embargo vuelve y ahí es cuando se hace la pregunta, de por qué estoy acá, es cuando recién ahí se puede pensar una posibilidad de análisis porque se está implicando ese síntoma con lo que le pasa. Ustedes habían No le es ajeno. ¿Ustedes habían trabajado el concepto de entrevista preliminar o es un concepto que se desayunan por primera vez acá? En el teórico Sí, había leído preliminar en la tarde, pero no lo había relacionado con la entrevista preliminar. No como diferencia de análisis. Digamos que ya cuando hablamos de entrevistas preliminares hablamos de algo propio del dispositivo analítico, ¿no? Por eso esto que dice Roa es una entrevista de admisión, no es una entrevista preliminar. Porque una entrevista de admisión sí empieza y termina. Es un encuentro puntual. Algunas instituciones quizás toman más de una, o depende de la escucha. A veces, no sé, llega alguien como con muchas cosas, ¿no? Quizás, no sé, cuestiones más judicializadas o de más para la intervención de una trabajadora social, más entonces uno dice, bueno, volvé a venir como para ir ordenando, ¿no? La escena, o ir de lo más urgente a lo menos urgente. Pero no dejan de tener un comienzo y un fin. Y el fin es que ese motivo de consulta encuentre un espacio. Entonces puede ser, bueno, vas a tener encuentros con el licenciado Gómez y ahí comienza algo. Pero digamos, la entrevista de admisión empieza y termina. Según lo que plantea se puede derivar. En general, con casos de toxicidad. no, bueno, eso tiene que ver con si la institución que recibe no tiene los recursos para la demanda, quizás dice, bueno, no, esto es más para el CPA o para Señalebs o para el IGA o para, no sé. Vieron que, por ejemplo, en el materno hay una franja que es hasta los 15. Todo lo que es después de los 15 ya lo toma el IGA. Las salitas municipales es atención primaria, entonces hay cosas que no tienen los recursos. Tengo una duda, en esos casos en que se deriva en una primera instancia, ¿igualmente pasa esto del contrato institucional, de la clínica o simplemente es orientativo? Eso depende cómo uno arma la entrevista, porque uno puede primero decir, bueno, hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Toma y la licenciada Gómez y el practicante Gonzalo, bueno, te escuchamos. Y ahí la persona cuenta, vengo por... Entonces ahí uno puede primero decir, bueno, mira, esto no es para la salita, es necesario que vayas al materno o que vayas al lado. Bueno, uno ahí hace una cuestión más orientativa. Yo me manejaría más así, que hablar todo antes de escuchar, ¿no? Porque además, qué sé yo, en todo caso después habrá tiempo para explicar, bueno, o al revés. Bueno, mirá, te vamos a dar un turno, a veces lo dan ahí, a veces tiene que ir a la secretaría, a veces hay lista de espera, entonces uno ahí le explica, mirá, te tenés que presentar, si faltas tenés que avisar con tal, bueno, qué sé yo, las condiciones. Y eso ya después empieza a estar como, si quieren, más de este lado, en caso de quien estuviera trabajando con un analista, y empieza a correr otra cosa. La entrevista de admisión empieza y termina. Eso lo entendemos. Y la entrevista preliminar es otra cosa. Es esto que es lo preliminar, un análisis. ¿Qué entienden por eso? Con lo que leyeron. Como la preparación o como lo previo que tiene que existir sin excepción para que se dé el análisis. Para decir que estamos frente a un análisis propiamente dicho. El tiempo que lleva también construir la transferencia, ¿no? El tiempo que lleva a construir la transferencia. Porque no es que vos llegás y ya te hay transferencia, llegás.
transferencia, pero de la Claro, otra. pero no analítica, No digamos. analítica. Sí, sí, la otra transferencia está todo el tiempo. Vieron que en una parte dice que a veces hay hasta transferencia a la institución. Exacto, sí, porque vinieron recomendados por alguien. Sí, y a veces en el consultorio también pasa, no vengo porque mi amiga me dijo que ella, o me habló una mamá del colegio que no, que viste, está eso. En el caso que teníamos que no, porque tu hermano le dice. Claro. Eso No igual, se puede mover de ahí, como que no eso logra igual es mover. algo interesante para pensar, ¿no? Como Claro, para ¿por ir qué como va? para registrar, qué lo Médico, motorizó, ¿no? Porque hay algo del lugar del otro. Si es enviado. Pero más allá de que sea enviado o no, de que lo manden, hay algo ahí de escuchar quién es este otro que se le torna significativo en por qué ese lugar o por qué con esa persona. Más allá de que lo Cuando traigan va. o no. Acá el profe lo dice. Llamamos a esto transferencia previa, ya que se trata de una transferencia a la institución, al hospitalario, a priori el encuentro con un analista. Como que uno ya va a la institución suponiendo que hay un otro, que un saber que... Claro, a veces ahí me dice, no, yo vengo a esta salita porque a mi vecina el nene fue y le empezó a ir en un colegio. ¿No? Yo elijo este psicólogo porque... Ahí ya... ¿O porque? Sí, sería lo Por mismo. una Yo elijo este referencia. psicólogo porque mi amiga no puede ir a rendir, le tenía fobia al psicoanálisis y ahora le encanta. Pero eso es ¿Qué te? ¿Me vas a poner todo el No, patrón? para no. Vamos a terminar leyendo las dos juntas. También decía, profe, No, te lo hago. Ya sé, que el análisis se empezaba a dar cuando el sujeto era capaz de hacerse una pregunta en relación a sus síntomas. Acá empezamos a entrar en un terreno Hace la diferencia con el concepto de alianza terapéutica. complejo, ¿no? Porque entonces, complejo porque la pregunta no es simplemente la pregunta en el plano de lo consciente, ¿no? Entonces hay como esa sutileza. Entonces, la transferencia analítica no es, como dicen allá, la alianza terapéutica, ¿no? Que sería como de yo a yo, digamos, ¿no? Claro. Está hecha de otra cosa. Entonces decíamos que lo preliminar como algo previo, pero algo previo que no sabemos cuánto puede durar. No es las entrevistas como quizás ustedes ven en psicodiagnóstico o como se trabaja en algunas instituciones, que son 5 entrevistas. Juego, entrevista padre, juego, test, whiz y no sé, pindonga. No es eso. Las entrevistas preliminares pueden durar años. Claro, es hasta que tiempo. corra del lugar el sujeto. Es hasta que algo de esto, de la transferencia analítica, se produzca, que tiene que ver con esto que es el sujeto supuesto saber. No es que algo de el saber primero se pueda trasladar a la persona del analista, para luego poder trasladarse al propio sujeto que habla, que es que sabe algo sin saber que lo sabe. ¿Sería ese segundo plano que veíamos, el segundo piso del grafo? Perdón, primero pasarle primero para que se deje de ser una entrevista preliminar, pasarle un saber. No. En la entrevista preliminar no es para que deje de ser. En la entrevista preliminar de lo que se trata es de armar las condiciones. Sí. Las condiciones tienen que ver con que se instale la transferencia analítica, que es que se le suponga un saber sobre el padecimiento a ese específico que está ahí, no a cualquiera. Es decir, que al quien le hablo, en el lugar de analista, que está operando desde esta posición de deseo del analista, se le suponga un saber sobre mis síntomas. Y para que, no sé si lo entendí bien, pero para que se le suponga un saber, tiene que primero existir la pregunta. O sea, no, muchas veces lo que primero pasa es que yo te supongo un saber, pero lo que viene es más bien la cuestión querellante al otro. No es yo tengo que ver en mis síntomas, claro. Sino es más bien, mira lo que me hace, mira lo que me dice, todos mis trabajos son iguales. O sea, una cosa es suponer el saber, otra cosa es preguntarte por tus síntomas. Exactamente. O suponer que en el armado de ese síntoma hay una cara gozosa que te implica. Que sería este gran descubrimiento freudiano, que es que Dora la pasaba bien en todo lo que entonces así. ¿Cómo la pasaba bien? Que estaba, que tosía, que le dolía esto, y sí, la pasaba bien. Hay un punto ahí de goce. Sí, esa es una de las condiciones para que se dé justamente esta transferencia analítica. No, es el síntoma analítico, que no es el síntoma del médico que tiene una curación. El síntoma analítico, que lo vamos a ir viendo en las próximas clases, por eso digo, bánquense sostener esto de ir armando
los conceptos, no querer como que abrochen No, todo, claro. como ir pescando porque es toda una lógica que tienen que ir como ustedes entrenándose y que por momentos suena así como desesperante porque a veces parece que todo es lo mismo pero no es lo mismo. Es el síntoma, acá vamos a ir al armado del síntoma analítico. Es un síntoma que el analista es parte. ¿Se acuerdan cuando tiene que encarnarlo? ¿Se acuerdan cuando yo en la primera clase les decía que el inconsciente, digamos, la presencia del analista, la profunda del inconsciente? Bueno, esto tiene que ver con esa línea, con que para que haya un síntoma analítico es porque se le habla a alguien. Y ese alguien es este que está en función analista, operando desde el deseo del analista. Entonces eso no se da automáticamente, no porque alguien lleva un consultorio, se siente y abone un honorario, eso pasa. ¿Se entiende? Claro, por eso dice que hay que en esta entrevista preliminar evaluar quién habla y cómo y a quién dirige la palabra. Es ir pensando en estos dos pisos que veíamos del grafo, porque además una cosa es cómo entendieron la cuestión de la demanda de análisis. A diferencia de la demanda de ayuda, lo que decía Barros, Claro, o demanda de pedido. la demanda de ayuda es, bueno, solucioname esto, decime cómo hago, nos está preguntando, nos está analizando. Como está más Como relacionado más con- la Se urgencia. está poniendo el también saber en de- el otro, y lo que vos vas a tratar es que el saber esté en el sujeto, en el análisis. Digamos que uno podría decir que no puede llegar una demanda de análisis, pero no es algo que no se pueda construir. Sí. En este dispositivo puede llegar algo más bien de la demanda de pedido, de ayuda. Claro, es esto que decíamos. ¿Se acuerdan? ¿Qué se acuerdan de lo que hablábamos la semana La demanda pasada? de análisis se apoya en la de ayuda, dice Barros. ¿Cómo? Que la demanda de análisis se apoya en la demanda de ayuda. Dice. Claro, exactamente. Es decir, exactamente, no se la subestima, ¿no? Porque muchas veces esto que uno escucha, bueno, pero no viene con, bueno, eso que dice es lo que puede decir en ese Tiene que ver con lo momento. manifiesto y lo latente, hay algo atrás de lo que está diciendo. De lo que Sí, está y algo pidiendo. atrás que hay que construir, que no es que uno lo sabe No es de que lo está antemano. escondiendo a propósito. No. Claro, ni que lo está escondiendo de antemano, ni que nosotros Aunque lo lo sabemos de claro. antemano. Porque todo esto que decía ella, de quién habla, quién le habla, desde dónde habla, es algo que se va a ir construyendo. Tiene que ver con todo ese circuito pulsional y con todo eso que nosotros vamos a ir viendo del armado del fantasma. Que lo que dice puede derivar en cualquier otra cuestión, ¿no? ¿Qué recuerdan que hablábamos la semana pasada de enunciado y enunciación? Enunciado es lo que la persona hablaba, lo que la persona dice, y enunciación es lo que realmente estaba diciendo, como leer a través de las palabras de leer a través de las palabras del paciente, algo así, ¿no? A ver, el resto que Enunciación recuerdan. sería como la demanda al otro de significantes y enunciación sería lo que está subyacente a eso, la problemática del deseo que se expresa en esa demanda hacia el otro. El enunciado es lo que Tiene que se ver con algo del dice, deseo. es lo que he dicho, ¿no? Es esa cadena de significantes. Eso del malentendido que veíamos en teórico. Claro, tiene que ver con El eso, malentendido. con que uno El nunca... lenguaje nunca se dice lo que se, o sea, nunca se, lo que se dice no es nunca ni lo que se quiere decir, ni lo que se intenta decir, ni lo que se Es escucha. propio del lenguaje el malentendido, más allá de los malentendidos concretos que pueda haber. Y la Porque enunciación es, depende también de quién escucha. por eso, no es solo quién habla, sino a quién se le habla y quién escucha. Por eso, no es lo mismo escuchar desde este lugar que desde este lugar. ¿Qué les parece que es la diferencia? El enunciado es de yo ayudo. ¿Cómo sería? A ver. Que tiene un nivel, una dimensión, digamos, dentro del lenguaje que está muy vinculado con la alianza, con la demanda, con la sugestión, que se queda en ese nivel. Y la enunciación es a quién se dirige o cómo se dirige, de qué cuál se dirige, ya sería otro nivel, otra dimensión de análisis del También que tiene que ver con Que la sugestión la pone en los dos lugares. la cuestión del poder. O sea, hay un juego de, o sea, de la alianza terapéutica. Lo que podría suceder es que el terapeuta, porque se cree ese lugar de poder, claro, de autoridad, y bueno, obrando desde ese lugar de poder, no va a poder establecerse, llegarse a ese nivel de la transferencia. O también de lo que el otro espera, o ser el buen profesional, O el buen paciente. o el buen paciente. Como que sea una Por eso ¿Cómo? está muy relacionado Como con si el a todo bien
había algo ya como predeterminado dónde llegar, ¿no? Claro, Como un está bien. casillero que ocupar. Cuando operamos más desde este lugar, es bueno, es algo que se va a construir. ¿A quién le habla? ¿Desde dónde le habla? ¿Qué significante es eso que ustedes fueron escuchando? Ras lunario, el S1, esa marca primera que opere, que es fundante de toda la maquinaria neurótica, es algo que se va a ir vaciando de sentido. Uno viene con un montón de sentido. De hecho, la novela familiar es eso. Bueno, yo soy la hija mayor, una familia esto, no sé para qué, La metonimia de la demanda tiene que ver con esto. Claro, Dice Barros que es. Claro, con esa cadena que se relanza todo el tiempo. Esa entrevista las entrevistas preliminares en este tiempo armado, para que entonces ya no se le habla a cualquiera, se le habla a ese que ocupa ese lugar de analista y que va a ocupar un lugar particular, que también uno lo va a saber a medida que la transferencia vaya ocurriendo. No es que hay un día que uno dice, ahora empezamos con el análisis. Casi siempre es a posteriori, ¿no? Por alguna situación, por algún dicho, por algún lapsus, por alguna formación del inconsciente, donde uno puede ubicar que ya hay algo de la transferencia instalada. Es algo que podemos saber antemano, ¿se entiende? Bueno, en la quinta entrevista ya... Eso lo marca el analista, ¿no? Eso lo va diciendo el discurso y lo que pasa en ese hablarle a ese analista. ¿No? Hay algo ahí que se va a ir armando. No es algo que nosotros podamos saber de antemano. Por eso es importante que ustedes entiendan que una cosa es la entrevista de admisión, por eso en los textos dice, bueno, qué interesante cuando en una entrevista de admisión quien escucha es un analista. Porque por más que todo esto se está dando, está debajo esto, está debajo esto. Entonces la escucha se trata de otra cosa. Estamos hablando de un lugar público, ¿no? Estamos hablando de lugares de llegada más masiva. Puede ser una salita, puede ser un hospital general, puede ser un taller que dan en un barrio, en un proyecto de extensión, digamos. Tiene que ver con poder hacer uso de este dispositivo. La demanda de análisis y la transferencia son dos procesos que se dan simultáneamente, tiene que haber como algo más cronológico. No hay cuestiones cronológicas. O lógica, lo sumo. Sí, digamos. lógica, Tendría que digamos, porque la demanda de análisis tiene más que ver con esto de poder saber qué tengo que ver yo con lo que me pasa. O sea que primero pasaría como la transferencia al principio, Y ¿no? casi siempre es en transferencia. Porque esto que vamos a ir viendo, creo que la cosa que viene o la otra, es que el síntoma analítico se arma, ya el lugar del analista ocupa un lugar, por eso no es lo mismo ya hablarle a cualquiera que hablarle ese día, en ese horario, ¿no? Claro, dice la demanda de análisis, la condición para que esto se produzca es la posición analítica de quien escucha. Si bien en la urgencia es difícil. Por eso Barros ahí se enoja. Eso dice Barros. Claro, cuando... no yo. No, ahí Barros se enoja. Cuando se enoja, te digo, un poco se pone como querellante con los propios colegas, cuando se ponen en esta actitud pasiva de decir, bueno, si no hay demanda de análisis yo no puedo trabajar. Pero la realidad es que la demanda de análisis es algo a construir, no es algo que viene dado. Sí. ¿No? Y tiene que ver con esta apuesta de cómo nosotros tenemos, digamos, qué concepción nosotros tenemos del síntoma. Porque dice que parece difícil que sea viable el psicoanálisis en la institución hospitalaria y ahí. Yo creo que es difícil cuando uno pierde este eje. Cuando uno se olvida de esta pata. Cuando uno está bien apoyado acá, hay un montón para hacer. Porque además uno cierra la puerta del consultorio y lo que pasa ahí es lo que pasa ahí. No importa. Después lo defiende, ¿no? O sea, no es que... No, sí, es por supuesto que sí, pero digo claro. Que pareciera que es difícil. Yo a veces lo veía así, un poco... Es difícil cuando uno cree que el psicoanálisis es esto que pasa en determinado, cuando uno se queda más con el registro imaginario del psicoanalista, cuando uno puede empezar a entender que la lógica tiene que ver con posiciones, que las posiciones se ocupan no importa el escenario, uno puede entender que puede haber... Yo por cómo funciona una institución, que es el Estado, una institución pública, no por la persona en sí, porque creo que el que quiere puede llevarla a cabo, pero esa es la institución, te arrastra un poco... Sí, no pero sé, bueno, esa sí, sensación sí puede ser, pero no me parece es... que hay algo ahí en la apuesta. De hecho, ustedes en las prácticas lo van a ver.
la mayoría de los espacios está ocupado por Está buenísimo esa pero, y por otros seguramente psicólogos con otras orientaciones, no simplemente con humanistas, pero me parece que acá lo que es empezar a entender esta cuestión de esta lógica del síntoma, ¿no? De cómo vamos a ir a empezar a preguntarnos de qué se trata el síntoma. Por eso la pregunta, porque el síntoma es como ustedes vienen estudiando en la conferencia 23, una formación sustitutiva, una satisfacción sustitutiva, bueno, tiene una función, digamos, el síntoma lo crea uno. Entonces hay algo ahí en juego de uno y además es una solución, por eso uno no puede a alguien pedirle que se desembarace de sus síntomas si no tiene otra cosa para ofrecerle a la mano. Sí, porque además el síntoma ya es un modo de resolver, es un modo de hacer con la angustia. Entonces uno puede, como si fuera darle un tafirol para que te duele el coso, el nudo de la espalda, es otro modo. Porque ya es un modo en que esta persona resolvió hacer con la angustia. Algo ha pasado que se produce la urgencia subjetiva. Algo de esa solución no ha alcanzado o se ha desestabilizado, que se produce la consulta. Cuando vos decías que las entrevistas preliminares pueden durar mucho tiempo, o sea, y eso es el sujeto, digamos, el que va a poner esa, o sea, el analista no va a decir, bueno, no vengas más. No, bueno, puede pasar que uno en algún momento algo no se arme. Cuando digo mucho tiempo es que... Sí, ya te entiendo, que no son tres, que no tienen claro, que no tiene una contabilidad. Pero podría pasar, o sea, digamos, a ver, te lo apunto de otra manera, la apuesta es a que eso suceda. Sí, la general es que si no pasa algo en la transferencia, el espacio se cae por sí solo. Se cae por sí solo, tal cual. Y porque no hay algo que lo sostenga. Claro. Porque además alguien que va buscando otra cosa y se encuentra con esto es como que, bueno, lo que pasa que, lo que yo quisiera transmitirles, porque es como muy difícil, es que una cosa que uno opere desde acá, y esta, ¿te acuerdas que acá hablamos de la abstinencia? Sí. Recuerden que la abstinencia y como pivot para el armado de la transferencia no tiene que ver con que uno ahí no done nada o no ofrezca nada, ¿no? Porque si no suena como, bueno, yo me siento y vos hablás y hasta que vos te preguntes qué tenés que ver con esto, yo me quedo acá sentado tomando un té. No es así, porque en el medio pasa la vida y en el medio uno repregunta y en el medio uno va registrando ciertos significantes que se repiten y en el medio, digamos, hay todo ahí un trabajo. Y en esa instancia, ¿ya opera la resistencia o aún no? ¿O la resistencia empezaría a operar instalada la resistencia opera, lo que pasa que era que uno de los primeros consejos de Freud es, bueno, ni analizar, ni interpretar la resistencia hasta no estar seguro que la transferencia está instalada, ¿no? Porque algo que a veces queda asociado es como que el único, esto lo vamos a ver bastante más adelante, pero como y como que el único modo de intervenir del analista fuera la interpretación. La interpretación es uno de los modos de intervenir del analista. Hay otro montón de modos en los que uno interviene. La interpretación es una cosa muy puntual, que ya lo vamos a ver más adelante cuando también ustedes tengan como más recorrido. Pero esto que ustedes a veces se les asocia, me parece, quizás me equivoco, pero como del sentido común, ustedes vienen con la idea de que el psicoanalista es ese que dice... No se viene ningún... Que dice una frase y... Claro, para y es... ¿No? Es un poco mal. No es así, esa es la caricatura. Sí, pero si yo voy a un psicoanalista y a veces capaz que estás hablando y de repente te tira una frase y me decís... Se la dijiste vos, no la inventó él. No. La supo escuchar, y ese es el arte. Sí. Obviamente que esto tiene un arte. Pegamos la pestaña estudiando, leyendo, supervisando, analizando. No es que lo hace cualquiera. Claro, pero te digo que te repita lo que vos dijiste y como que... Claro, bueno, ese es el efecto, sí. Pero lo que voy es que eso no es algo que lo tienen algunos como un don. No es magia, sería parte de la... Es algo que tiene que ver con estar constantemente operando desde esta posición, ¿no? Entonces uno viene escuchando algo, no sé, una paciente, ¿no? Viene hablando de... Estamos acá todavía, ¿no? Entonces ella viene hablando que bueno, que su vida cambió, que tuvo como una pequeña aventura y que entonces eso la hace pensar, pero que todo ya lo bueno que tiene. Entonces que ella decidió que bueno, que va a cortar esa aventura, una aventura más bastante platónica, ¿no?
bueno, que la va a cortar. Bueno, la corta, y bueno, yo la corta y del otro lado me digo que no se la sigue. Entonces, bueno, resulta que no la cortó tanto y vuelve, ¿no? A hablar de esto. Y eso la tiene como muy ocupada, ¿no? Como si no hubiera otra cosa. Y habla de esto nada más, ¿no? De que entonces que después se viene con planteos así como, bueno, y qué injusta que es la monogamia, porque uno al final tiene, uno amigos puede tener un montón, pero hace 20 años que estoy con él y no están acá, y ¿no? Con planteos así. Entonces, bueno, le dije, bueno, qué sé yo, también hay parejas abiertas, no, pero no. Entonces, bueno. Entonces sigue hablando, y en un momento se angustia mucho, ¿no? Cuando ella dice, bueno, yo esto lo tengo que perder. ¿No? Se angustia mucho. Entonces, en ese momento que ella se angustia, pero se angustia muy, en un punto que ni ella podía registrar el nivel de conmoción que atravesaba, a mí se me ocurre decirle algo, por lo que venía escuchando, como si fuera, bueno, pareciera que lo que perdés es algo muy familiar, le digo, ¿no? Como si te reencontraras con algo que ya tuviste y perdiste, y como no es tanto lo que quisiera tener, ¿no? Y ella ahí dice, ¿sabes qué? Esto lo vengo pensando, dice, y hay algo de este X que me hace acordar a mi papá. Y el papá se había muerto hace un montón de años de una forma bastante, no sé si hay buena forma de morirse, pero hay algunas que son más bravas, vamos a decir. Y ella lo tiene como supuestamente trabajado, y esto no es que, bueno, vengo a hablar de esto, bueno, fíjense que eso no es que fue un descubrimiento en el sentido de hay algo ahí, poder ir siguiendo la escucha, pero de este lugar. El ejercicio de escucha. ¿Se entiende? No es de si está bien que ella tenga un amante, o tenga una pareja y una pareja, qué sé yo. Pasa que tampoco es la posición de juzgar. No, pero más allá de juzgar, a veces uno también entra, que esto también es importante, chicos, en la urgencia de la demanda y en responder a la demanda, porque eso no es algo que nosotros no podemos caer, ¿no? En querer taponar lo de la angustia del otro, en querer resolverle al otro, el famoso furor curandis. Eso interfiere con todo esto. Entonces ahí hay algo de los significantes que van armando, que es algo más que tiene un efecto ahí y es ahí y desaparece. Después uno hasta no lo puede como explicar. Y quizás que de ahí no vuelva nunca más eso, ¿eh? Y siga ella preguntándose por qué la pareja abierta, la pareja cerrada, lo que sea. ¿Entiendes? No tiene que ver con algo que entonces uno en la sesión siguiente dice, bueno, vamos a continuar con esto que encontramos. A mí todo me pareció, sí, ¿no? Entonces, a lo que voy es uno trabaja con eso, con la cadena significante y entendiendo que hay algo de esos dichos en estos dos planos, enunciación y enunciación, que refieren ahí al final, ¿ya? Sin saberlo. Claro, porque uno podría haberse quedado con el nivel de la enunciación y decir lo tengo que perder, como decíamos recién, y podría estar literalmente refiriéndose solamente a esta pareja o a esta persona que había conocido. Hay algo ahí de la pérdida, claro, ¿no? Pero si uno no pregunta o quiere, digamos, preguntar algo sobre ese más allá que podría estar ahí jugando, no hubiese nunca llegado a ningún nivel. Claro, por eso digo que es algo que se arma, uno va ahí preguntando, y se va armando el texto de la novela familiar. Eso todavía dice, bueno, yo no quiero un psicoanalista porque no quiero hablar de mi historia, ¿no? Y uno puede hablar de su historia sin hablar de cuando era chiquito, o sí. Pero digo, hay algo ahí, es en esa maquinaria que se pone el juego. Pero es también uno ya ocupando ahí un lugar en la transferencia que uno lo va a ir sabiendo, porque el lugar que uno ocupa tiene que ver con el lugar de objeto. Entonces, si es el lugar de objeto, después habrá que ver de qué está más hecho, yo le decía, ¿no? Si de los cópicos, si de invocantes, si de canal, ¿en qué lugar uno queda ahí posicionado? Porque cuando ya uno tiene todos esos elementos, la dirección de la cura un poco se hace más clara, porque entonces uno sabe las intervenciones. Y esto que le decía de las intervenciones, uno hace un montón de construcciones. Y ahí uno labura, ¿no? Uno ahí hace como nexos, ¿no? Esto es una construcción, bueno, quizás esto te has acordado otra cosa, esto pareciera que te toca otro lugar, no es una interpretación. Entonces, bueno, hay un montón de laburo ahí. ¿Qué otra cosa fueron ubicando? Bueno, sobre el oro del análisis. En lo preliminar todavía se puede jugar eso de qué lugar ocupa el paciente sujeto al analista, si lo
busca en el depósito de saber, que le presenta ante el analista sin esperar nada más la resolución del problema, que ahora le vamos a hablar hoy, o en el lugar del supuesto saber. Bueno, todo esto igual cuando ustedes después vuelvan a los textos, a la hora de los parciales y demás, tengan, digamos, háganse a la letra de los textos. Más allá de todas las anotaciones que ustedes se hagan para facilitarse la lectura, recuerden que después, seguro que cuando vuelvan al material les va a ser un poco quizás más claro, ¿o no? Yo tengo la gratuidad también era interesante que hablaba. A ver. Lo que es gratuito. No, porque estaba en esto del ideal altruista. No, lo leo por más. Dice, el practicante debe arreglarse con lo que hay. Tener en cuenta que la gratuidad del tratamiento puede intensificar los embates transferenciales. Saber hacer, sostener la transferencia bajo condiciones variables, por ejemplo, como un trabajo de honores, o pensar que no está bien pago. O sea, esto de que pienses que deberían pagarte más, o sea, interfiere. Porque ahí no estás desde acá. Claro. Ahí se estarían jugando a cuestiones más de uno. Y por otro lado decía que si bien es importante luchar por el salario y demás, en esto se pone en juego ahí. Y también hablaba desde el lugar de la neurosis, ¿no? De que tenía que ver esto de no pagar, en realidad, con que el neurótico mantiene esto de no, me sale procrastinar, o sea, de tratar de no solucionar el problema. Demostrar la falta. Claro. ¿Cómo? Demostrarle la falta. La retención en el sentido de esto de no pagar, de no perder el dinero. Porque el dinero para nosotros entra en las ecuaciones simbólicas, ¿no? Por eso el valor del dinero. Más allá de que el horario es el sueldo o lo que uno trabaja, tiene este otro valor. Por eso uno, a ver, ¿cómo quedaba ¿a ustedes les parece que uno quizás tiene los mismos honorarios con todos los pacientes, o que un paciente se olvide y no pague, uno lo resuelve así como en un modo burócrata? Yo pensaba en eso, en cómo mantener todo esto en una situación en donde un paciente, por ejemplo, no paga. Miren, les cuento algo reciente. Una paciente, vieron que bueno, también ahora con estas cuestiones cambió muchas cuestiones con la post-pandemia. Primero que estamos todos mucho más bancarizados, que antes sí pagaba con dinero. También pasa esto que a veces uno, dice, después te paso y pagan las 4 sesiones juntas. Bueno, eso también es interesante no entrar como en una máquina burócrata, sino en pensar qué le ofrece a cada paciente. Yo no le ofrezco a todos los pacientes lo mismo, porque el pago tiene que ver con el armado de la transferencia, ¿no? Entonces, no es con todos igual, como si capaz puede ser un contrato institucional. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que un paciente se olvide o que un paciente te diga, uy, me olvidé, y qué hace con ese olvido, que quizás se olvida de pagarlo y uno lo deja pasar, o uno espera que solo el paciente diga, uy, te debo la sesión de la otra vez que me olvidé, que un paciente que se anticipa a decir, bueno, no voy a poder estar presente, ¿no? O un paciente que se hace cargo de su olvido, o un paciente que quizás en su discurso uno viene escuchando esta cuestión querellante con el dinero. Por ejemplo, no sé, alguien que siempre esté pensando que los demás cobran más que él, ¿no? Pues atento, ahí le aumentaron el 10, vamos a el 15, entonces me tiene que aumentar el 20. Siempre en esta cuestión comparativa con qué le gana el otro, uno, viniendo escuchando ese texto, si ese paciente se olvidara de pagar un honorario, no se olvidara de pagar un honorario, o faltara porque se olvidó, uno, la maniobra transferencial ahí es otra, pero no es ingenua. Digamos, que esa persona vuelva, diga, bueno, ahora te pago la de hoy, y vos le digas, no, acordate que quedó pendiente la del otro día. No es algo simplemente burócrata porque no quiero perder el honorario de ese día. Parte de la terapia. No. Es una intervención. Claro. Con un efecto que uno no lo puede advertir antes de tiempo. ¿Se entiende? Que quizás no es lo mismo en otro paciente que viene hablando y que el dinero y esto circula de otro modo. Dice acá Freud que la valoración del dinero, en la valoración participan poderosos factores sexuales, aparte de la castración. Es que el dinero es pulsional,
mal. Entonces eso habla de la pulsión. Por eso les digo que más allá de que uno también me consume. No, es que no le va. No sé. No usen esto, chicos, para hacer lecturas de su propio análisis porque no les va a servir. Acá están en otra función. Están aprendiendo. Después ustedes sus transferencias circulan por otro lado. Ahora vas y les te pago por adelantado un año. Porque dijo la profesora Claro, yo le pagaba después de la sesión. Está bien, no importa, eso será tu arreglo transferencial como analista. A lo que voy es que desde este lugar, uno, cuando ya está instalado esto, y uno sabe qué lugar ocupa, y uno viene escuchando qué hace el otro con los objetos, uno puede elegir dejarse quedar en un objeto de mierda o decir, mira, acá vos te olvidás y acá se paga. Claro. Podés pagar con dinero, podés pagar yéndote y dejando tu espacio, no es que uno esto lo diga, es la intervención, es una intervención calculada. Te vas. No, porque eso está bueno lo que decís, porque si fuese un actor ahí de caliente, ¿no? No estaría en esta posición. ¿Entendés? Uno estaría actuando esto, ¿no? Como enojada. Claro, desde el yo. Totalmente. Desde vos que te crees que el trabajo no vale, que yo que, ¿no? Y ahí entramos, y el mío vale más. Entraría en la misma línea que entraría con sus compañeros de trabajo. Que el 15, que el 20. Es como los pacientes que cuestionan los aumentos honorarios, los que no. Los que preguntan, che, pero no aumentaste el honorario. Está todo, pero lo interesante es poder leer eso en este punto y que hoy estamos hablando de objetos pulsionales. Entonces, ¿qué hace con eso? ¿Y en qué lugar queda uno posicionado como objeto? ¿Se entiende? Yo no entiendo, profe, lo de enunciación y enunciado, porque acá lo que había leído en el texto, cuando habla acerca de eso, dice como uno cree que viene por una cosa y en realidad siempre es otra. Entonces yo la enunciación lo había tomado como por ese lado de que lo que yo estoy diciendo en realidad no es tan así. Pero eso no es, me querés decir otra cosa, eso es que en lo que uno dice, porque somos seres del lenguaje, no tenemos otra forma que es hablando, hay otras cuestiones operando de las que no sabemos que sabemos. Sabemos mientras las decimos, pero no es que las sabemos diciendo. Por eso, cuando alguien a uno lo escucha y le vuelve el mensaje invertido, uno dice, yo no dije eso. Por eso las sanciones en los mensajes, si no, no tendría sentido. Claro, y esto cuando el otro dice, pero usted dijo que sí. No, yo no dije eso. Sí, no, yo no dije eso. ¿No? O uno, o a vos te dice, pero ¿escuchaste lo que dijiste? ¿Qué? ¿No? Porque ahí hay un punto que es este segundo piso que se construye, no que está de antemano. Claro, pero la enunciación sería en el segundo piso algo que se construye. Claro, eso que está eso que está más del plano de lo pulsional. Claro. Más allá de la cadena de significantes. Por eso tiene que ver con esto, que es ahí donde está la cuestión del fantasma. ¿Y la enunciación se produce cuando se produce la transferencia analítica? No, es porque hay alguien en posición de analista en transferencia que ese segundo piso se va a poder construir. Exacto. Por eso, esto que ustedes no habían visto el texto que era un niño, me acuerdo que me habían dicho. No, pero siempre lo nombran, hay que leerlo. Porque siempre lo dicen. No, lo vamos a trabajar, pero bueno, lo que es la posición fantasmática se construye, el fantasma se construye en un análisis. No es algo que viene de antes o que se construye en esto. Bueno. La enunciación sería lo que opera desde lo latente. Sería. Sí, ¿tienen ahí claro? Sí. Eso es más como la primera tópica freudiana. Es lo que opera a nivel de lo pulsional, ¿no? Lo que está ahí más allá del significante. El significante es un registro importante, pero no es todo. Está lo real y lo imaginario. Y siempre hay un resto, digamos, el significante envuelve, pero en la operación siempre hay algo, un resto, que es lo que insiste. ¿Ustedes sí trabajaron el texto recordar, repetir, reelaborar? No, me parece que lo tenemos para ahora. Sí. ¿Eso es donde se pone? Pero en otras materias. No, tampoco. Según los años, ¿viste? Yo particularmente cursé psicopato el primer año de la pandemia y no aprendí nada. Somos dos. Quéjate, no lo que son 4. En otra cátedra. En otra cátedra. Libro de actas. Bueno, no importa. Cuando trabajemos ese texto. Me leí todo. Se debería dar en psicoanalítica, pero no se da eso. Yo creo que sí.
seguramente cuando lo vean lo van a recordar. Acuérdense que la repetición tiene que ver con esto que algo que insiste desde lo pulsional, que nunca cesa de insistir, que nunca se inscribe, ¿no? Por eso, a veces una primera lectura de Lacan es como que el registro, porque él también en sus primeros escritos es como si el registro simbólico fuera todo. Y como si, vieron que uno tiene a veces como una idea de que el simbólico es más que el imaginario, que el real es como, uy, sabemos lo que es, como si hubiera un ranking de registros. La realidad es que los registros funcionan anudados. Con el nudo Borromeo. Y acá está la... Así en la neurosis, en la psicosis no, están anudados. Entonces, no se trata de que uno es mejor que otro, pero siempre hay un resto. Por eso cuando hablamos es que uno dice, pero nunca está diciendo todo, no hay una comprensión plena, y hay como una insistencia de algo que viene de otro lado y que es de lo funcional. Digamos que en el discurrir del discurso, digamos, por decirlo Sí, así, sí. es donde uno va escuchando y va detectando eso que... Esas insistencias, esos significantes, esos sueños, esos actos, exactamente. Yo tengo una pregunta. El tema de la subjetivación de la queja, ¿tiene que ver con esto de que el sujeto pueda como... claro, la demanda de como que le concierne lo que le está pasando, como que tiene que ver con aquello que le está pasando. Como que tiene algo que ver él, no es algo que le hacen o que el otro le va a poder decir cómo desembarazarse. O sea, si el paciente se pone en esa demanda de análisis, puede dar lugar a una transferencia. En general, llegar a un segundo piso. Sí. Yo entiendo que para... Me encanta Es el piso. como que... Me encanta el segundo piso. No, porque... No entiendo cómo la... Es que no hay una cuestión como evolutiva, por eso es lo difícil de esta lógica. No estamos acá, sino que sería que es, en tanto alguien habla y alguien que le escucha está en esa posición, suponiendo que hay dos pisos, que no hay simplemente un piso de la demanda, entonces, porque sería como esto, bueno, no, yo me quiero separar, bueno, mira, en la oficina 2 hay una abogada que gratuitamente te va a separar, te va a dar alojamiento, te va a llevar, te va a poner unos fríos en la escuela, sería como responder a eso, creer que lo que se dice es lo que hay. Nosotros suponemos que no, el sujeto, mientras habla, dice otras cosas. Y que en el síntoma está todo eso como enganchado. Por eso se tiene que desplegar en transferencia. Pero eso no se da mágicamente, eso se arma. Como acá estamos pensando en la llegada de las instituciones, estamos haciendo esta diferencia entre lo propio de los dispositivos institucionales y cómo está dentro de lo institucional funciona lo analítico. Y ahí empezamos a hablar de estas parámetros, de la demanda de análisis, de la subjetivación de la queja, ¿no? De la implicancia subjetiva. Vamos a ver, creo que es en teóricos, que ven los efectos de las entrevistas preliminares, porque no porque sean preliminares no tienen efectos. De hecho, el efecto que tienen las entrevistas preliminares tiene que ver con esto, con la subjetivización de la queja, con la pregunta, ¿qué tengo que ver yo con esto que me pasa? No sé si hay respuesta un poco ¿no? Sería como esta cara más gozosa del síntoma, este punto donde hay algo ahí que me tiene como súper enganchado, si no sería como todo más fácil, ¿no? Es como sería como quiero bajar de peso, no me como la media luna, voy y me como 3 medialunas. ¿Qué soy tonta? No, yo sé que 3 medialunas es inclusive más que una medialuna, pero hay algo más ahí. Entonces, que alguien simplemente me diga, no, comete una medialuna hoy, mañana vas, así como con pautas, puede tener un alivio, pero de un tiempo. El síntoma después vuelve. Claro, porque el goce está por ahí en la queja, en esa posición que se toma. Hay algo ahí, sí, ¿no? Enquistado ahí, que insiste y que resuelve. Claro. Porque el síntoma resuelve. Pues ustedes me escuchan, entonces la posición de la queja es como en ese sentido. Por eso hay que aguantar la queja, ¿no? A veces hay colegas que quizás uno dice, bueno, basta. Y a veces también una intervención puede ser decirle, bueno, basta de quejarte. Pero bueno, hay que saber, una cosa es como decíamos del dinero, decirle a alguien, bueno, mira, debes el honorario de la sesión anterior, y otra cosa es decirle, me dejaste, ¿entendés? Como actuarlo, porque ahí uno quedaría fuera estaría actuando la transferencia. Ahí sería más un acting de parte de uno como analista. Otra cosa es esto de que uno como una intervención, alguien le diga, ¿sabes qué? Para seguir escuchándote, la verdad, basta de quejarte. Pero bueno, como una intervención dirigida a un lugar.
Y después también este tiempo de entrevistas preliminares sirve para uno evaluar si es algo que uno puede escuchar y puede tolerar, ¿no? Y también para esto que no me acuerdo si Rob Silvestre hablan del diagnóstico diferencial. Sí. Porque el diagnóstico diferencial es algo muy importante, no el diagnóstico modo de rótulo, porque nosotros pensamos que el diagnóstico siempre es en transferencia, no es previo, no es acá. Salvo que llegue algo muy, digamos, un tipo clínico muy obvio, pero si no el diagnóstico siempre va a ser en transferencia, ¿no? Pero bueno, a veces uno, por eso hasta que la transferencia no está armada y algo del diagnóstico, y a veces hay diagnósticos que uno los tiene como en alfileres siempre, ¿no? Y dicen, no sé, y no pasa el paciente a Iván. Sí, o un neurótico muy angustiado. Empiezan a sacarse esa idea de que siempre la psicosis es más grave o más peligrosa. O No, pensaba en la transferencia, aunque no podría ser. Pero digamos, el diagnóstico es importante porque va a tener que ver con la dirección de la cura, no a modo de rótulo, pero sí que no es lo mismo pensar que estamos hablando frente a alguien que el lenguaje funciona de un modo como es en la neurosis, que alguien que funciona el significante de otro modo como es en la psicosis. Igual está bueno, nosotros estábamos viendo los dos ejemplos que da Roa, porque uno parece que está bueno, esto fue fácil, esta psicosis, esto, y como que los dos son, dice, como muy, no me sale la palabra, pero están muy tamizados, sutiles. Bueno, de hecho claro. hay un montón de neurosis obsesivas que uno dice, ¿es una neurosis obsesiva o es la cara, la fachada de una psicosis no desencadenada? ¿No? Como pequeñas cuestiones. ¿Es una psicosis no desencadenada o es una neurosis muy trazada como hábilmente? Y quizás son inquietudes que uno sostiene, digamos, como nada produce una urgencia, en el sentido de alguna coyuntura que desestabilice. En una crisis, ¿no? Y uno va. Bueno, nos queda un cachito de tiempo. ¿Cuál de los casos les pareció más interesante para conversarlo, para que puedan ubicar algo de lo que... Profe, una consulta para cerrar, porque me está quedando. En deseo del analista, entonces, la relación sería objeto-sujeto y acá de este lado ya sería de yo-yo, en la transferencia analítica. No, nunca es de yo-yo. Nunca es de yo-yo. Siempre hay un único sujeto y siempre es, no hay intersubjetividad. Siempre el sujeto es el que habla. ¿No? Sí, sí, entendí que hace un rato dijiste de yo a yo y ahí... No, porque acá que nos quedó esto diferenciado, quizás por esto. Porque habla de la claro, quizás por eso lo ya le leo acá. En algo que dice. Sí, el texto de Silvestre, no, de Roa. Al principio. De Silvestre que habla de la analizabilidad. A la analizabilidad abajo habla ahí de esa mención de la psicología del yo. Quizás te confundí cuando yo estoy así refiriendo esto a la alianza terapéutica, pero acá está el signo de que es diferente a la transferencia analítica. Los que puedan, por cómo están cargados con sus materias y demás, vuelvan a los textos, no se guíen solo por sus apuntes, porque a veces pasa esto, uno en el furor de querer capturar algo, anota. Vuelvan a los textos. Los textos... Y las guías que vos nos ponés, sí. Sí, esos son guías de lectura, digamos, pero bueno, eso no quiere decir que no haya otras cosas que a los como... temas. Sí, pero siempre vuelven a los textos, ¿no? Y a este trabajo que implica la lectura y la relectura y a veces encontrarse con que algo uno entendió y se le perdió otra cosa, como sostener también eso. No la comprensión así total, pero siempre que piensen en ser analista, para empezar como a tener algún lugar de dónde salir, de algún lugar de donde salir, piensen en esto, la abstinencia de lo propio, de mis propios deseos, y que no es de sujeto a sujeto, ¿no? Sino que hay un sujeto, que es este quien habla, y el otro operando en posición de deseo del analista es quien escucha para que algo de la transferencia se arme y algo del dispositivo analítico, y el dispositivo analítico empieza a funcionar. Por eso, esto que decimos, bueno, no es ser una sustancia del analista, sino que es algo de una posición. Que no siempre se ocupa y que a veces es por momentos.
de los casos, ¿cuál les resultó más interesante? ¿Les resultó más para ubicar algunas cuestiones? Yo recién estaba pensando en el de Juan, que es el que va porque lo mandan. En esto de la subjetivación de la queja, como que no hay lugar, digamos, porque él dice que lo mandan, no sabe por qué, se supone, cree que porque está encerrado pero pensaba en ese concepto, digamos, como ahí. ¿Y cómo también lo pensarías con lo de la urgencia subjetiva? ¿Hay algo ahí de la urgencia subjetiva? A mí lo que me llama la atención es por qué ahora, quizás, ¿no? Claro. Porque dice que viene hace rato, creo, con esto. Y en realidad lo que a él le preocupa es que no le cuenten a los padres. Claro. Lo hace por eso, digamos. No se muestra afectado. Claro, no le preocupa su malestar, digamos. O como sería esto de que uno supusiera que como fue a Malvinas y uno ahí le arrojara un montón de cuestiones, ¿no? Una cosa es que uno pueda soportar ese espacio de que el otro, uno puede decir, bueno, cómo esta persona está afectada con todo lo que le pasó, pero dejar que algo de su discurso empiece a transcurrir y en todo caso a partir de sus dichos empezar a armar nexos. Y otra cosa es abarrotarlo de un montón de sentido uno. Sí. Porque no es que uno no arma nexos, ¿no? Uno puede decirle en algún momento, bueno, quizás X episodio pueda tener que ver con esto que usted le... Bueno, como te acuerdas de cuando le decía, bueno, quizás como su hermano salió y lo mataron, sí. Usted le dé tranquilidad. Me hace una intervención de ella, le pregunta algo que tiene relación con la vida. ¿No? Pero entonces una cosa es llevarlo en un punto de pregunta. A mí en este caso me parece interesante al final que en realidad cuando el paciente dice que se va a ir a Buenos Aires y que se va a tener allá porque el hermano lo dijo y la decisión del analista es que si indica otra cosa estaría ocupando ese lugar, como que a Juan todo el mundo le indica lo que hacer y él lo hace. Entonces, no cuidarse de no ocupar ese lugar. Bueno, es otra vez decirle, bueno, sí, o sea, no del está gran bien, otro, claro. del discurso de la mano. Es re interesante esto que decís, porque fíjense que esto sucede en estos tiempos de la entrevista preliminar, pero no por eso no hay un efecto. Es un modo de intervención. Y es un modo de intervención y es algo que ella puede leer, de no ocupar. De no quedar, porque ahí quedaría en serie. Con todo lo que le dicen, como le dijeron en su momento a los militares, en la Malvinas, y todo esto, como todo se le viene en ese lugar. Entonces ahí hay algo de la abstinencia, ¿no? Que es, bueno, no ir a ocupar ese lugar del otro. Por más que el otro lo pueda demandar, porque puede ser alguien que hasta se enoje si alguien no le dice lo que tiene que hacer. Porque eso puede pasar. ¿Qué otras cosas les quedaron resonando de ese caso? Cortaron las entrevistas de admisión y se podría decir que no se estableció una transferencia analítica, no hubo una demanda de análisis porque nunca hubo como ni siquiera noción de que hay un padecimiento, digamos, porque para él estaba bien, pero nunca se pudo dar paso a la subjetivación, porque no había queja. Igual él dice que no tenía ganas de vivir cuando se separaron. Si bien lo dice así medio a la pasada. Sí, no lo explicita como una queja. No sabemos, tal vez esto, porque... Quizás algún efecto ahí en esto que él dice que se va a ir a tratar a otro lugar, ¿no? Como que entonces algo para ocuparse hay, no se sabe bien, por otra parte. claro, no se sabe bien por qué, pero como que algo hay, ¿no? Quizás uno ahí podría pensar, por eso digo a veces en nuestros ideales, como trabajadores de la salud y demás, está esto de, bueno, de que el otro se dé cuenta, de que el otro pueda, de que el otro no sufra, y a veces ahí es cuando están más las resistencias de nuestra parte, porque quizás eso, que pueda ubicar mínimamente que algo hay para ocuparse, pero en otro lugar, es un montón, ¿no? Aunque no sabemos si se vaya a ocupar o no. Y que sí, esto, ¿no? De que a pesar de que era una entrevista de admisión y que lo había llevado el hermano, digamos, en esto de que ni siquiera uno diría, no había algo ahí de su urgencia subjetiva en juego, más allá de que no era una urgencia psiquiátrica, pero hay algo de más de la angustia de los otros de verlo así que de la propia. Pero bueno, esto que dice acá la compañera, en este lugar de quien escucha, no reproducir esto algo ni de angustiarse, ni de sentirse urgido de que el otro resuelva, no que salga de ese lugar así medio de letargo,
poco vitalizado. Pero bueno, a veces podría ser una característica. Bueno, es alguien como mínimo bastante que tiene una posición bastante mortificada, ¿no? No hay como mucho destello de vitalidad. Igual por lo que yo entendí, él cuando relata se angustia, solamente que no hace conexión. Bueno, eso es interesante, ¿no? Porque ahí entonces uno podría decir que algo del intervenir de quien escucha es empezar a armar esas conexiones, ¿no? Empezar ahí a armar estos puentes. Usted dijo esto, dijo aquello, ¿no? Eso es una función de quien escucha. Por eso digo que hay ahí un trabajo artesanal, no es simplemente quedarse a ver que todo se dé mágicamente, hay intervenciones.